Era una mujer completamente de color negro, no se le distinguía facciones, rostro, nada. Yo siempre lo describo como la silueta de Morticia Adams, así con un vestido largo, con el cabello largo. Y nunca pensé en nada paranormal. Agarré la sábana y me vuelvo a acostar, pero cuando yo me acuesto, esa mujer desaparece, se esfuma. Olga, Olga, ¿eres tú? Y yo abro los ojos, acostada en la cama como estaba. Le digo, ¿qué pasó, mamá? Y ella me dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Yo giro la cabeza y a un lado de mí había un bulto oscuro, negro, como una cabecita. Y como yo estaba acostada en la cama, dije, pues si es una cabecita a esta altura, es un niño, es una niña. En esas fechas, abajo, en el piso abajo, tenía una primita que tenía como 2, 3 años. Dije yo, puede que sea ella que se haya subido de madrugada. Ese ritual exigía que al momento de que tú prendieras la vela, te quedaras ahí. No te podías ir hasta que la vela se terminara de consumir por completo. Y yo estaba de que muy entusiasmada, de sí, voy a prender la vela. Y estaba yo ahí sentada viéndola consumirse, trabajando, pensando, meditando, lo que usted guste y mande. Pero de repente pasó algo muy curioso. Así como se iba consumiendo la vela, se iba acabando mi energía. Bienvenidos a esta emisión de Miedoteca. Esta noche vamos a tener una entrevista de una persona que ha vivido experiencias realmente espeluznantes. Además, es creadora de contenido. En Ciudad Obregón, Sonora, es muy conocida precisamente por este tema de lo paranormal y nos da muchísimo gusto que en esta ocasión visite esta Miedoteca. Bienvenida, Regan. Muchas gracias Gina, muchas gracias Nacho por la invitación. Muy contenta de estar en su espacio para hablar un poquito aquí de lo paranormal. Claro, en esta ocasión nos gustaría mucho escuchar esas historias que pueden conmover al mundo por lo real y principalmente porque son narraciones de personas que han vivido algo espeluznante y en este caso tenemos nada más y nada menos que a Regan, una amante del fenómeno paranormal y que hoy Gina viene a compartir con nosotros esas anécdotas. Nos da gusto compartir con personas que al igual que nosotros somos apasionados de lo paranormal, pero que además de escuchar, de investigar o de conocer de estos temas, pues también hay experiencias que hemos vivido y que esta noche Rega nos va a compartir. A ver, platícanos, Rega. Claro que sí, Gina. Muchas gracias, Nacho. Yo creo que todas las personas que terminamos enamorándonos del tema paranormal, tenemos esa primera experiencia que nos acerca a este tipo de fenómenos. Yo recuerdo que al menos la primera experiencia paranormal que recuerdo haber tenido fue cuando yo estaba apenas en primero de primaria. Tendría yo Ah, unos mucho. 6 o 7 años de edad aproximadamente. En esa época, mi mamá y mi papá nos compraron una litera a mi hermana y a mí para compartir la habitación, pero mi hermana estaba muy pequeña todavía, tenía como 4 o 5 años, y ella esa primer noche quiso mejor quedarse en el cuarto de mis padres, y yo me quedé sola en la cama de arriba de la litera. Aquí Ciudad Obregón se destaca por ser un lugar muy caliente. Aquí el invierno solo dura si acaso un mes o 2 meses a lo mucho y es solo diciembre y enero. Y tengo tan presente que estaba yo dormida y empecé a sentir frío, pero no un frío de ambiente o de clima, sino un frío diferente que te lastimaba. Yo me levanto porque a mis pies siempre tenía una sábana para poderme cubrir. Y cuando yo me levanto y volteo a ver hacia la puerta, veo a una mujer recargada en el marco de la puerta. Era una mujer completamente de color negro, no se le distinguía facciones, rostro, nada. Yo siempre lo describo como la silueta de Morticia Adams, así con un vestido largo, con el cabello largo, y nunca pensé en nada paranormal.
Agarré la sábana y me vuelvo a acostar, pero cuando yo me acuesto, esa mujer desaparece, se esfuma. Y ahí es donde yo me impacté porque dije, no, esto sí está raro. Me volví a sentar en la cama y la mujer se vuelve a materializar. Y en la misma postura, así como con su mano se estaba agarrando la cabeza y estaba así como recargada de una forma muy particular en el marco. Me le quedo viendo así como de no, no es una tía, no es mi mamá, no hay nadie aquí de visita en la casa. Y vuelvo yo a acostarme y esa cosa otra vez se esfuma. Ya ahí es donde digo yo, esto ya está raro. Me siento, pero ahora la mujer aparece, pero ya como adentro de mi habitación ya se había movido, ya no estaba en esta posición, sino que ya estaba dentro de mi cuarto y fue donde yo solté el grito. Mi mamá inmediatamente prende la luz del cuarto y ya le empiezo yo a platicar, a contar de mamá, es que vi a alguien, vi a una mujer, estaba así, así, y ella me calma de que tranquila, tranquila, estabas soñando, te lo imaginaste. Y fue como algo muy impactante porque como niño, al menos yo en esa edad dije, yo ya sé lo que es fantasía y lo que es realidad y lo que vi es una realidad, no me lo imaginé, yo estaba despierta, lo hice 3 veces de levantarme, sentarme y sí estaba ahí esa cosa. Y fue como un mensaje que yo me dejé a mí misma de, ¿sabes qué, Regan? Acuérdate de lo que te acaba de pasar esta noche. Ahorita no te creen porque eres una niña, pero quizás cuando seas una adulta y lo vuelvas a contar, sí te vayan a creer. Oh, sorpresa, aún a día de hoy hay gente que no cree en el tema paranormal o en este tipo de fenómenos, pero he podido encontrar a mi tribu que sí, sí cree en esto y me siento como que acompañada en esto de los fenómenos paranormales. Claro, además viste esa silueta, una figura humana, pero no le pudiste distinguir las facciones. Sabemos que cuando esto sucede, podemos creer que pueden ser entidades negativas que están ahí, pero esto siempre y cuando esté asociado a otro tipo de manifestaciones. Sí, claro, y en esa casa en la que ocurrió este primer evento, era una casa de 2 pisos que compartíamos con mucha familia, o sea, eran mis abuelos, mi tía, mis papás, yo, mi hermana. Era una casa muy movida en la que siempre habían personas o siempre habían visitas y por eso mi primer reflejo fue, a lo mejor es alguien de la casa, que a lo mejor subieron por algo, pero 3 veces hice la dinámica de levantarme, acostarme y esa cosa no era nadie de la casa, no se le veía ni se le distinguían facciones. Y con mis conocimientos de niña, al otro día que voy a la escuelita le digo a mi compañera de mesa de, creo que vi a la Llorona en la noche, pero hoy a día de hoy sé que lo que vi no fue la Llorona, fue otra cosa. Exacto. ¿Tú crees Y que hay esta, algún no, adelante. antecedente ahí en tu casa para que pudiera haber esas manifestaciones? Es decir, la atmósfera cómo era, la familia se llevaba bien, el entorno estaba limpio, o al contrario, había mucho pleito. Mira, hay muchas razones, yo aún no puedo conectar con cuál de todas las razones puede ser el hecho que se haya suscitado esta actividad paranormal, partiendo por lo que esa casa anteriormente había fungido como una vecindad. Habían muchas habitaciones atrás de esas vecindades que son solo 2 cuartitos para personas que van empezando. Eso fue en los tiempos de mis bisabuelos. Para cuando mis abuelos empezaron a vivir ahí, ya no funcionaba la vecindad, pero aún seguían esas construcciones con algunos muebles antiguos. Yo recuerdo que jugaba en esos lugares y habían botellas de perfumes viejos, baúles, muchas cosas antiguas. También podría ser el hecho que mi abuelo en su juventud, cuando también vivía en esa casa, él hacía exploraciones buscando tesoros de la tribu Yaqui. Oh, Nu- Ya. Nunca supe si realmente, a lo que mi abuelo me cuenta, nunca encontró algo así como de mucho valor, pero sí me dijo que llegó a encontrar puntas de flecha, hebillas, cosas de aquellos tiempos de conflicto aquí que hubo con la tribu Yaqui. No sé si alguno de esos objetos los llegó a
a meter a la casa, o si él mismo por estas exploraciones o experiencias haya llegado cargado con algo, porque, repito, mi familia puede ser un poco particular, pero no son abiertamente creyentes al fenómeno paranormal. Lo Ok. entiendo. Bueno, esta sería la primera de tus experiencias que tuviste en la vida que no encontraste una explicación lógica y que además la gente no te creyó precisamente por ser pequeñita y decir, pues te lo estás imaginando, esto no sucede. Sí, fue la primera de muchas experiencias y yo a raíz de eso que viví empecé a investigarlo, porque siempre lo digo, yo sí me asusté cuando lo viví, pero así como me asusté, me intrigué. Y ya teníamos internet en mis tiempos y ya me puse yo a investigar qué eran las apariciones, qué eran los fantasmas, leyendas urbanas, folclóricas. Y desde muy, muy, muy pequeña yo creo que me conocían por este particular gusto. Ok, Vaya. sí. Ok, y después Pues de sí. esta experiencia, ¿cuál es la siguiente que dijiste? Ah, bueno, entonces yo soy una persona que tiene esta capacidad de percibir situaciones que algunos otros no. Nunca me ha gustado etiquetarme de esa forma de yo soy un ser más sensible o con esta capacidad de ver o de sentir. Yo simplemente creo que mi amor a lo paranormal y a la investigación fue tanta que hay veces en las que se presentan estas actividades, pero no quiere decir que yo diario camino por la calle y veo apariciones o veo personas no vivas. Son como eh, eventos muy puntuales que ni siquiera uno está listo para que ocurra. La siguiente que yo recuerdo haber vivido, porque siempre hay casos aislados, pero son tan pequeños o tan efímeros que dices, bueno, voy a buscarle una explicación lógica, voy a pensar que la puerta se cerró con el aire, que esto se movió por el agua o por algo más físico, ¿no? Pero lo que yo sí recuerdo haber vivido es una experiencia paranormal donde mi mamá estuvo de testigo. Eh, para ponerlos un poco en contexto, la casa en la que nosotros vivíamos, yo al menos la conozco como casas chorizo, que es una habitación detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, así una línea recta. Ujú. Un largo Entonces, pasillo. ajá, correcto. Entonces, la habitación en la que yo dormía con mi hermana, la puerta daba hacia la cocina sala, ¿ok? No teníamos puerta, era solamente el marco. Y yo me acuerdo que estaba dormida y yo escuchaba a mi mamá en la cocina lavando los platos. En la familia somos muy nocturnos. A día de hoy somos de dormirnos a las 3, 4 de la mañana como si nada. Y Ujú. yo recuerdo que escuché a mi mamá lavando los platos y escucho que me habla y me dice, Olga, Olga, ¿eres tú? Y yo abro los ojos, acostada en la cama como estaba. Le digo, ¿qué pasó, mamá? Y ella me dice, ¿qué es eso que tienes ahí? Yo giro la cabeza y a un lado de mí había un bulto oscuro, negro, como una cabecita. Y como yo estaba acostada en la cama, dije, pues si es una cabecita a esta altura, es un niño, es una niña. En esas fechas, abajo, en el piso abajo, tenía una primita que tenía como 2, 3 años. Dije yo, puede que sea ella que se haya subido de madrugada. Pero así como volteo a verlo, se va corriendo a los cuartos de atrás, que era el cuarto de mis papás. Y después del cuarto de mis papás ya estaba el patio. Mi mamá tenía esta costumbre que cuando barría toda la casa, como el último cuarto era el de ellos, ella dejaba toda la basura ahí para ya juntarla en una bolsa. Y yo recuerdo que cuando esa cosa me vio y se echó a correr, escuché las pisadas y el cómo pisaba las envolturas y lo que mi mamá había barrido hasta el cuarto de mis papás. Se fue hasta el patio y ya yo me siento y le digo, mamá, ¿qué era eso? No era mi prima, no era mi prima chiquita. No, Olga, dime tú qué viste. Ya le describo, no, pues yo vi una cabecita aquí chiquita, yo creo que era un niño. Y a mí sí, mamá, no, es que desde donde yo estaba parada era una sombra, como una persona adulta,
parada así en el marco de la puerta, pero su cuello estaba estirado y su cabeza te estaba viendo a ti. O sea, mi mamá vio Mm, a una persona y el cuello lo tenía estirado al punto en el que llegó a mi altura, por eso yo lo que vi fue solo la cabeza, sin facciones, sin ojos, sin nariz, sin boca, solamente el bulto oscuro. Y cómo se fue ok. corriendo y hasta las pisadas escuchamos en la basura. Vaya. O Oye, sea, pero mi tú no, querida Ol, ¿no percibiste algún olor extraño? Fíjate que si lo percibí, yo ahorita no lo recuerdo, pero si en este caso había algún olor, yo lo podría haber justificado con que mi mamá estaba trasteando en la cocina. Y hay veces que pues sacan comida que a lo mejor ya no sirve, o los frijoles o el ajo, pero si hubo un olor que ahorita pues no te podría decir sí, olía así, yo creo que lo justifiqué con que mi mamá estaba en la cocina haciendo cosas. además también eras pequeña, ¿no? No, esa experiencia con mi mamá, yo ya tenía unos 12 o 13 años. O sea, igual era una niña, pero ya un poco más consciente de todo. Sí, claro, porque pudiste, digamos que analizar la situación, dijiste, bueno, puede ser mi sobrinita, ¿no? Ujú. La pequeña que subió y no apareció. Ahora, ¿tú qué crees que fue? Pues cuando platicamos, cuando yo platiqué de mi mamá, con mi mamá, esta situación, hace unos meses antes, yo había perdido a un ser querido, muy querido, Mm, que era mi abuela, que incluso me pusieron su nombre en honor a ella, ¿no? Olga. Y mi mamá, sí. ella estaba segura de, es que para mí que fue tu abuela Olga, que venía a visitarte, y yo dije, no. Hasta donde yo supe, mi abuela no tenía la capacidad de estirar su cuello. Eh, y, Claro. y es muy diferente em, en lo poco mucho que yo puedo saber con las experiencias paranormales. Cuando tienes la visita de un ser querido, de un familiar, la experiencia es muy diferente. Hueles flores o hueles el perfume que usaba esta persona. Puedes sentir quizás un poco de tristeza o de añoranza, pero lo que yo sentí no me dio para nada la sensación de que se tratara de mi abuela, sino otra cosa, algo más. Otra cosa que no podemos explicar qué fue y que tal vez buscaba ahí espantar, buscaba ahí desequilibrar el sitio y pues afortunadamente no cayeron ni tú ni tu mamá, o sea, mantuvieron la calma, la tranquilidad y no empezaron a especular miles de cosas, ¿no? No, Cualquiera hubiera dicho, fue solo en ese momento que me dijo, ¿qué viste? Le conté, le platiqué, ella me dijo su suposición de creo que fue tu abuelita. Le dije, no, no "Mm, creo, no me dio la sensación de que fuera eso, pero repito, mi mamá o toda mi familia en general es como de que pasa algo, ok, pero cambian el tema o tratan como de pasarlo por alto y hablar ya de otra cosa más normal. Fue un tema que ocurrió y de vez en cuando yo lo vuelvo a tratar en colación y mi mamá ahora está así como de que yo ya no voy a platicar eso. Vaya, wow, es que a ok. lo mejor tu mamá sabe algo que no quiso compartir. Puede ser, pero te repito, yo siempre sentí raro este tipo de inclinación mía a lo paranormal porque nadie más en la familia lo entendía o mostraba ese mismo interés de, órale, estás Ujú. investigando sobre la Llorona o sobre este tema. A ver, cuéntame, no era como de, pero ¿por qué buscas eso? Y de hecho la familia trató de hacer todo lo posible para alejarme de mi interés hacia lo paranormal, metiéndome a clases de religión por casi 2 años, llevándome a conocer a la Basílica de Guadalupe cuando nosotros estamos en Sonora y me llevaron a México a conocer la Basílica para acercarme un poco más a Dios, ¿no? Como de, vamos a alejarla de los fantasmas y que le interese un poquito más Dios y la religión. Y lo lograron, ¿eh? De hecho, por muchos años yo fui una persona muy religiosa de leer rosarios, de ir a misa los domingos, de leer en las misas. Yo era la persona que leía lo que se platicaba, ¿no? Pero
al final esto es lo mío, lo paranormal es lo mío. Ok. Ok, Sí, que después de todo no es que esté divorciado uno del otro. De hecho, hay una gran relación entre lo que encuentras, por ejemplo, en la Biblia y toda la actividad espiritual que podemos tener a nuestro alrededor. De hecho, hay muchas cosas que a través de la Biblia pueden encontrar una explicación. El asunto es saber, primero encontrarlas y luego interpretarlas. Correcto, pero como te digo, ellos veían hablar de fantasmas, hablar de la Llorona es cosa de el diablo. Vamos a meterte a catecismo por 2 años, vamos a hacer que participes en las misas de la catedral, o sea, la catedral, la iglesia más grande que tenemos en Ciudad Obregón. Todos los domingos que leas, que participes con tus maestros, con los curas. Y me gustó realmente, a día de hoy puedo decir, la religión es muy bonita. Me gustó mucho pertenecer a ese tipo de agrupaciones en mi adolescencia, en mi niñez. Y como tú lo dices, no es que porque tú investigues este tema ya seas del diablo o ya seas algo oscuro. Es algo que va de la mano, es espiritualidad. Y la religión y los fenómenos paranormales, al final de cuentas, hablan de espíritu, de alma, y exacto. de una de otra forma van de la mano. ¿Qué opinas de aquellas personas que cuando tienes un programa que habla de terror, de miedo, de relatos que tienen que ver con lo que no tiene explicación lógica, hablas de Dios o tocas a colación este tema y que dicen, no, pero ¿por qué si es de terror hablan? Nosotros siempre hemos sostenido que hay una relación importante en esto, pero ¿tú qué opinas? Siempre han tenido muy peleado ese tema. Dicen, si tú vas a hacer, si tú vas a hablar de temas paranormales, si tú vas a ser investigador paranormal o explorador, no puedes decirte ser alguien religioso, porque piensan que la imagen de Dios, de la Virgen, de los santos, no están de acuerdo con todo esto. Pero yo actualmente, a pesar de que no me considero ya una persona católica, todas las enseñanzas que yo tengo las sigo aplicando en algunos casos cuando la energía se pone pesada, cuando empiezo a tener problemas en una transmisión o en alguna entrevista, y siempre me dicen, ay, es que eres bien blasfema, porque siempre vistes de negro, siempre te gustan tener calaveras y cosas oscuras, pero pasa algo y dices, Dios mío, o Ave María Purísima, y yo, es que no está peleado, es que no es algo de que o eres blanco o eres negro. Hay personas que dicen Dios lo es todo, sí, claro que sí, pero hay personas que lo conocen con otro nombre, con otro tipo de imagen. Yo sí creo en Dios, pero no me refiero a Él de esa forma. Yo digo, yo creo en la energía, en lo que te cuida, en lo que te protege, en que tenemos guías. Y si para yo sentirme a salvo o segura tengo que decir un Padre Nuestro o tengo que tener una Biblia abierta, no está peleado con el tema paranormal. Y me causa mucha risa porque de hecho hace unos días apliqué la tuya, Gina, que me dices, no, yo ahora cuando voy a un café o voy con mi familia, yo ya estoy viendo qué puedo investigar o si les puedo preguntar a las personas si ha pasado algo paranormal ahí. Yo nunca me había animado, pero dije yo, ¿qué haría Gina en mis zapatos? fui, fui a hacer un trámite y yo sentía que esa oficina estaba como un poquito cargada y le pregunté a estas personas, oigan, aquí no les ha pasado nada, no les ha ocurrido nada paranormal. Y me dicen, ay, no nos digas eso, apenas tenemos un mes trabajando aquí. Y ya me empiezan ellas a platicar que creían mucho en el tarot, en que les leyeran las manos. Pero una de ellas dijo, a mí no me gusta que me lean el tarot porque mis creencias me lo prohíben, porque mis creencias no están de acuerdo en eso. Y yo, perfecto, se respeta eso. Y luego dice, pero es que la Biblia dice que el tarot es malo, pero no dice nada sobre que me lean la mano. Y yo sí he ido a que me lean la mano y yo me quedo de, pues al final la religión tú la vas a aplicar o a mover a cómo se te adapte, porque también dice algo de que, pues, que no te leas la mano, ¿no? Pero ella muy, muy de religión de que no, el tarot está malo, pero sí he ido a que me lean la mano.
Wow. Sí, en realidad habla de adivinación, Ujú. ¿no? Claro. Oye, de todo lo que te han platicado en este tiempo que has tenido el contacto con personas que te quieren compartir, ¿qué es lo que más te ha impactado lo que te han platicado? No me van a creer, pero precisamente fue una historia que recién me llegó el sábado o el domingo. Si ustedes me hubieran preguntado antes, yo les hubiera podido decir otra historia, otra experiencia, pero me contaron una el fin de semana que yo la recibí como a las 2 de la madrugada. Me llegó por mensaje de TikTok y esta chica me dijo, sé que lo que te voy a contar no va a ser muy creíble, pero quiero que sepas que es 100% real. Y dije yo, ya tienes mi atención, te voy a leer. Eran las 2 y cachito de la mañana y me mandó de esos textos largos, largos, largos. Y producción, que es mi pareja, ya estaba acomodándose para dormirse, él también, porque trabaja y todo esto. Y yo estaba así, leyendo, leyendo, y cuando terminé de leerlo, hay historias, no sé si a ustedes les haya pasado, hay historias o anécdotas paranormales particulares que te hacen sentir como una presión en el pecho, como pesado, como raro. Y yo me empecé a sentir nerviosa y le dije a producción, me mandaron una historia muy fuerte. Y él, órale, que no sé qué, pues fíjate que mañana podemos desayunar o comer esto. Y yo, sí, sí, sí. Y le vuelvo a repetir, me acaban de contar una historia que me puso la piel de gallina. Ya me dijo, a ver, cuéntamela. Y ya le empiezo a platicar que esta persona, esta chica, me dice que su papá un día tenía que irse de la ciudad. Al papá le dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que llegues a Magdalena, que es un lugar también en Sonora. Necesitamos que viajes a Magdalena porque te vamos a subir, te vamos a ascender de puesto. Y el señor cuando recibe la noticia se mete a bañar, lo cual le toma bastante tiempo. Su esposa nunca le había gustado que su esposo agarrara carretera tan noche, tan tarde, y ella lo que hace es esconderle las llaves de la camioneta para que no se fuera, porque ya Ujú. en lo que se metía a bañar el señor iba a salir pasadas las 5 de la tarde y iba a estar en carretera en plena noche porque eran horas de camino. El punto es que el señor sale de bañar, se da cuenta que le esconden las llaves, las busca, las encuentra y se va. Me dice esta seguidora, recuerdo que mi papá se despidió de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mí y se fue. Como a mi papá nunca le ha gustado que nos quedemos solos, siempre viene el hermano de mi mamá para que se quede aquí en la casa, mi tío. Él se queda a dormir también con nosotros o en la sala y recuerdo que estábamos ya todos dormidos y mi tío al día siguiente se levanta muy temprano para hacerse desayuno y sentarse en la sala. Mi mamá desde la habitación jura y perjura que escuchó a mi papá llegar a la casa. Él jura que escuchó que mi papá abrió la puerta, que saludó a mi tío y que dejó caer las llaves en la mesa de cristal que hacían un ruido muy particular. Mi mamá de volada se despierta, se arregla y sale, pero no estaba mi papá. Y le dice a su hermano, oye, ¿dónde está tu cuñado? No, ¿de qué hablas si no está aquí? Sí, sí, yo lo acabo de escuchar que llegó, que te saludó y todo. No, hermana, estás mal, no ha llegado. Se da cuenta de la hora y ya pasaban de las 10 de la mañana. La señora corre a su celular a ver cuándo fue la última conexión de su esposo y se da cuenta que la última conexión de su esposo fue a las 11:30 de la noche. Y ahí la señora se pone a llorar y dice, algo malo le pasó, porque el señor tenía por costumbre que siempre a las 6 de la mañana que él se tenía que despertar para irse al trabajo, él siempre le mandaba un mensaje de buenos días. Ya eran las 10 y el señor no le había mandado mensaje, su última conexión había sido a las 11 de la noche del día anterior y ella se pone Ujú. a reportarlo todo esto a las autoridades, la desaparición, que él se había ido a Magdalena, que no sabía dónde estaba. Pasan muchos días sin noticias de él, sin saber qué era lo que había ocurrido. Y la señora prefiere llevarse a sus hijas a la casa de su abuela, en lo que están todos estos trámites, porque ella estaba muy nerviosa. La seguidora me cuenta que el tiempo que estuvieron en casa de su abuela,
pasaban cosas raras. Los platos de la cocina empezaban a chocar. De repente escuchaban el ruido como de unas chanclas que se arrastraban desde la entrada de la sala y que iban a la cocina y se paraban. Y todos esos días que estuvieron viviendo con su abuela, su mamá empezó a soñar con su papá, o sea, con su esposo, ¿no? Sí. Soñaba que su esposo llegaba en su camioneta y que le decía que se subiera con ella. Le hacía de que vente, vámonos, vente, vámonos. Y la señora sabía que no tenía que subirse y le decía, no, no puedo, me tengo que quedar aquí. Y ella sabía que era el presagio de algo malo que había pasado. Y efectivamente, a los días se encuentran al señor en una de estas carreteras ya sin vida. Y la seguidora Mm. dice, lo extraño es, Regan, es que solo habían dos caminos para ir a ese lugar. Y a mi papá lo buscaron por muchos días. Y por más que pasaron por ahí, nunca lo habían visto. Hasta que lo encontraron después de mucho tiempo, como si siempre hubiera estado ahí, o sea, no parecía que lo hubieran colocado o lo hubieran, nada, el señor siempre estuvo ahí. Cuando empiezan a hacer todo este movimiento del funeral, la señora va a su casa a recoger la ropa que le iban a poner. Y cuando entra a la casa que nunca habían abierto desde que desapareció el señor, olía el perfume de él. Pero lo chistoso es que el señor se había llevado el frasco de perfume con él cuando se fue de viaje. Y olía ese perfume, habían Ujú. dejado toda la casa apagada. Y curiosamente cuando llega la señora se da cuenta que estaban prendidos los focos que su esposo siempre prendía, que era el de la cocina, el del cuarto y el aire acondicionado prendido, porque a él no le gustaba el calor. Ya esto se empieza a deformar y es una historia tan larga porque aunque parece bonito tener la visita de un familiar que parece que se está despidiendo, ya al final lo que vivió esta persona es muy fuerte, muy trágico y yo aquí me podría ir todo el programa contándoselos, pero sobra decir que si bien parecía la visita de su padre queriéndose despedir, ya después era como si algo oscuro lo estuviera vigilando. Y el señor empezó a pedir a su esposa que le llevara a sus hijos, que quería verlos, pero la señora veía que había una entidad oscura detrás de él, con cuernos, que parecía que lo vigilaba, y ya su esposo lo veía como si fuera un prisionero. Ya su rostro era serio, inexpresivo, sus ojos ya no brillaban, ya era como el eco de lo que recordaban que era su papá o su esposo. Ujú. Uy, qué impresión. Es- Ujú. ¿Esto qué significaría? ¿Que tal vez andaba en malos pasos o por qué razón hubo esta distorsión? Producción y yo tenemos una teoría. Cuando le conté esta historia empezamos a dialogar de por qué significa o por qué ocurrió esto. Se sabe que sí, hay muchos casos en el que cuando un ser querido se va de este mundo, hay la posibilidad de que haya una despedida. Y lo sientes por el olor a flores, por el perfume, por ese último mensaje. Pero yo creo que las almas o las energías tienen un tiempo límite en el que, ok, ya tienes que aceptar que te pasó lo que te pasó, tienes que continuar a la siguiente etapa, a tu siguiente, pues sí, ¿no? A trascender. Pero hay gente que se arraiga, hay entidades o energías que se amarran a lo que conocen, a la familia, a la preocupación de dejarlos solos. Y yo digo que ese tipo de energías se terminan contaminando. No, este lugar, este mundo que tú y yo conocemos, no es un lugar para que las almas estén aquí mucho tiempo, porque hay muchas energías de conflictos, peleas, tristezas, casos fuertes que hay en nuestra realidad que terminan contaminando cualquier tipo de energía que ya no pertenece a este lugar. Y cuando alguien decide permanecer aquí, termina atrayendo la atención de los del bajo astral, de las entidades oscuras que están aquí, que a veces propician malas acciones, accidentes, desgracias. Sienten ellos de, uy,
aquí hay una energía que no pertenece, que no se quiere ir y tratan de tomar posesión o control sobre ella, porque de cierta forma tienen acceso a las emociones de su familia, al cariño, al miedo, a la preocupación. Y ya esto que me contó la seguidora que veía una entidad oscura vigilando a su marido con cuernos y que el marido ya con un rostro desencajado le decía, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mis hijos. Yo siento que eso ya no era el marido, sino el deseo de esa entidad oscura. ¿Con qué intención? Claro, Pues no se sabe, pero es, como repito, solo una teoría que producción y yo pues manejamos. No me exacto, gusta a mí porque decir que es una realidad, no, sino una posibilidad. ahora el hecho en la primera parte que se presentó en sueños y esto todavía es pues normal y así puede suceder estos sueños de visitación donde un familiar, un ser querido a través de un sueño te puede dar un mensaje, se puede despedir, ¿no? Todo va bien, pero en esta última parte que le dice que quiere ver a los niños, imagínate si ella accede, pues para mí era un ser, una entidad enmascarada haciéndose pasar por el esposo para pues crear con ella algún vínculo, para que le diera confianza y entonces pues cometiera, ¿no?, lo que él quisiera. Sí, y de Ahora, hecho, por otra parte, ajá, yo siempre he pensado que la muerte avisa. O sea, de algún modo, esa conexión psíquica que existe entre miembros de una misma familia o personas que tú llegas a apreciar, de algún modo encuentran la forma de hacerte saber que ya murió y tal vez nosotros somos los que nos negamos a aceptarlo, ¿no? En el caso por ejemplo, un hijo desaparecido, ¿no? Dices, no, no puede ser. Pero en tu interior, tú sabes, te ha llegado el mensaje que te dice, es que él ya no está sí. en este plano. O tal vez sí, ¿verdad? Puede ser. Pero yo siempre he concluido o he llegado a esa conclusión sin necesidad de que sea algo que sea aceptado por todos, sino que simplemente son mis anotaciones, mis puntos de vista, lo que yo he podido observar, es que hay un aviso y siempre hay que estar atentos a esos avisos por sutiles que sean. Te voy a decir algo, Nacho. Las personas somos demasiado intuitivas y tenemos una conexión con todo este tipo de señales. El problema es que no estamos preparados para aceptarlo. Preferimos vivir en la comodidad de la conciencia normal, de, ay, tengo que hacer el mandado, tengo que limpiar, trabajar, hacer esto. Tú tienes una conexión con lo de allá arriba y sabes captar las señales, sabes distinguir cuando algo va a cambiar, cuando algo va a pasar. Y por un momento te llega a la cabeza de que no se vaya mi marido, le voy a esconder las llaves para que no se vaya. Pero ya después continúas con tu vida, porque las personas, a pesar de que recibimos estas señales o estos mensajes, nos da miedo y preferimos estar un poquito dormidos con las preocupaciones normales. Es lo que yo he podido entender de las personas. Todos recibimos esas señales. Exacto. Así es. Cuando alguien fallece, incluso la pregunta es, al recordar las acciones que hizo o lo que dijo, es que parecía que ya sabía que iba a fallecer. Y hay una teoría que dice que el alma de una persona que va a fallecer lo sabe antes de que suceda. No es que la persona te lo pueda decir, voy a morir, no, pero su alma ya lo sabe y entonces hace cosas que después la familia dice, pues ya sabía que nos iba a dejar. Sí, y el ejemplo más claro es cuando una persona está por una situación de salud muy, muy complicada, muy pesada, muy fuerte. Pareciera ser que días antes de que se marche, su cuerpo se siente bien, lo suficiente bien y con suficiente energía para un último abrazo, una última caminada, una última platicada y dices, wow, ya, yo creo que ya van de salida del hospital, yo creo que ya va a ir mejorar, pero es que su alma ya sabe que está por desprenderse y decide dar ese último shock de energía para que su familia se quede con una buena imagen de él. Es algo que siempre lo he visto en casos así. La mejoría aparente.
Ujú, así que es, es el antecedente de lo que la persona... justo antes de que dejen este mundo. Exacto. Bueno, pues qué relatos que nos hacen reflexionar a la hora que conocemos una experiencia de este tipo y como tú lo hiciste con la producción, de a ver qué será, cuál será esto, ¿no? La interpretación que hacemos y también es parte de lo apasionante de estos temas. Claro, yo siempre he querido que hay un roto para un descosido y pues afortunadamente yo encontré a mi producción que él también entiende este tipo de situaciones paranormales, de cuestiones energéticas y es como que mi compañero de vida, pero también mi aliado de a ver, ¿por qué este tipo de cosas y ahí los dos nos pueden dar altas horas de la madrugada, teorizando, platicando, pero siempre los dos con los pies en la tierra de no dejarnos caer en el fanatismo o en la fantasía de, no, es que sí, es un ser mitológico, no, sabemos distinguir cuando es un fenómeno paranormal a cuando es un hecho que tiene una explicación lógica. Exacto. Siempre es con lo que yo más peleo, con las personas que luego crean este tipo de contenido, que o son completamente fanatizados de todo es paranormal, todo es brujería, todo es algo así, pero también hay que buscar su razón lógica. No siempre hay algo extraño detrás, sino la madera se hinchó, la casa es muy vieja y cruje, es llevar de la mano las dos cosas, la conciencia y la capacidad de dejarte impresionar. Exactamente. Primero buscar o descartar el lado lógico y ahora sí, nos vamos para la otra parte. Correcto. O sea, no todo es paranormal. Hay muchas cosas que son normales, aunque nos parezca extraño, ¿verdad? Ajá, y hay cosas Y normales tan raras que dices tú, es que esto es un demonio y ya encuentras una explicación. ujú, Exactamente. cierto. No hay que catalogar todo en lo paranormal cuando a veces sí tiene una explicación y esto va muy de acuerdo con lo que nosotros aquí siempre tocamos. Sí, de hecho, uno de mis mayores sueños es poder tener la preparación suficiente, el conocimiento y la actualización para yo en un futuro poder decir, soy una investigadora paranormal, porque yo ahorita no ostento ese título, simplemente les digo, yo soy una narradora de sus historias, de sus casos, pero a mí me encantaría poder decir, soy una investigadora de lo paranormal, pero sé que para eso también es tenerle mucho respeto a todo eso, conocimiento y saber siempre la diferencia entre un fenómeno paranormal y un hecho que tiene explicación. Exactamente. Eso es importante. Oye, ¿y alguna otra experiencia que nos quieras compartir? Uf, pues sí. Yo lo he dejado en claro que tuve un pasado muy religioso, que todavía a día de hoy saco frases o oraciones que hasta producción se ríe, eh, pero en el 2020 yo quise estudiar un poco el tema del esoterismo, qué era la brujería, qué era todas estas cuestiones energéticas y empecé a consumir muchos libros, materiales, investigaciones sobre esos temas. Claro que llega un punto en el que pecas un poco de ser, ¿cuál es la palabra? Pequé de soberbia y dije, ya tengo los conocimientos suficientes o básicos para llevarlo a la práctica. Y quise hacer algo muy sencillo de, pues voy a hacer mi propio altar con mis cositas, hacia las energías, yo nunca pensando en hacer ningún daño, simplemente hacer que el tema energético fuera parte de mi vida, ¿no? De los cuarzos, los inciensos, las esencias. Y había algo que requería que yo prendiera una vela, como para trabajar tu intuición, todo este rollo. Pero hay algo muy curioso. Ese ritual exigía que al momento de que tú prendieras la vela, te quedaras ahí. No te podías ir hasta que la vela se terminara de consumir por completo. Y yo estaba de que muy entusiasmada de sí, voy a prender la vela. Y estaba yo ahí sentada viéndola consumirse, trabajando, pensando, meditando, lo que usted guste y mande.
Pero de repente pasó algo muy curioso. Así como se iba consumiendo la vela, se iba acabando mi energía. Y de repente yo estaba como cerrando los ojos, como que cabeceando. Y ya para ese punto a la vela le quedaba así, así de mecha. Y dije yo, son 5 minutos, yo creo que ya me puedo ir a acostar. O sea, son 5 minutos lo que le queda de flama. Ya estuve casi 1 hora y media aquí meditando, trabajando. Ya, me voy a ir a acostar a la cama. En 5 minutos esta vela se va a apagar. Voy a la cama donde producción ya estaba dormido. Y me acuesto. Nuestros pies daban hacia la puerta que daba al cuarto donde tenía esa vela, ¿no? Que era la cocina. Ya estaba yo acostada y estaba muy, muy, muy cansada, como si hubiera ido al gimnasio, como si hubiera corrido, cargado peso. Y me dejo caer en la cama y le digo a producción, me voy a dormir 5 minutos. Ahorita reviso que la vela ya se haya consumido, a ver qué restos dejó. Muy bien. La puerta que estaba a nuestros pies tenía una cortina para pues tapar la luz del otro cuarto. Yo me acuerdo que cuando estaba dormida, así de que abrí y cerraba los ojos. Cuando abro los ojos, veo en la puerta a un hombre parado, que era de la altura de la puerta. Yo creo que las puertas miden 1,80 o 2 metros, y ese hombre medía lo de la puerta. Yo lo vi así con sus brazos separados de su cuerpo, así como no parado normal, sino que tenía sus brazos así separados. Y yo me acuerdo que me le quedé viendo y era un hombre que no tenía párpados, que no tenía cabello, que tenía toda su cara así como derretida, como cuarteada. Y tengo muy presente que incluso lo olí y lo escuché, porque él estaba ahí parado con sus brazos separados y veía cómo él respiraba, pero en lugar de respirar parecía que silbaba, como así, como si le doliera respirar. Ujú. Y olía a chamuscado. Entonces mi reacción fue de, agarré aire y empecé a mover a producción. Producción se despierta y dice, ¿qué pasa? Hay alguien ahí, hay un hombre aquí en la puerta. Producción se levanta y él mueve la cortina y así como la mueve, este hombre se desvanece, se va. Y producción me dice, qué bueno que me despertaste, porque yo estaba en medio de una parálisis del sueño y no me podía mover. Y en la parálisis del sueño yo podía ver cómo la pared se abría sí, pues se rompía. Y me dijo, yo vi un hombre quemado, me dijo él. Y me daba pavor y no me podía mover hasta que tú me moviste vi a alguien. Y ya le dije yo, no, pues es que lo que yo vi fue un hombre así, 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 así. Era el Y mismo. él fue lo mismo. Y producción me dice, ¿qué estabas haciendo en la cocina? Y yo, no, pues era una vela para mi intuición, para esto y lo otro. Y me dijo, ¿y te fuiste y la dejaste? Y yo, pues sí, es que ya le quedaba poquito yo así, ¿no? Y ya me dice producción, el problema es que la luz de una vela es como atraer mosquitos o atraer moscas a la miel. No sabes qué entidad o qué energía está deseosa o sedienta de recibir luz y quizás algo que iba pasando se sintió atraído por tu vela. Exacto. Ujú. Wow. Oye, Ujú. Regal, mucho que platicar, mucho que conocer, experiencias que sin esperar van ocurriendo y que nosotros estamos encantados de que hayas acudido a Mioteca, que hayas compartido esas experiencias y que sea pues la primera de muchas invitaciones en las que tengamos tu participación. Ay, espero que sí, la verdad estuve muy, muy a gusto con ustedes. Muchas gracias Gina y muchas gracias Nacho por este espacio para platicar un poquito de lo paranormal y recalcando siempre, hablándolo desde el enfoque del respeto. Claro, Eso sí, es por supuesto. primordial. Y dinos, Regan, ¿dónde te podemos o nuestros amigos pueden seguirte?
Me pueden encontrar en todas las redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Me encuentran como Soy Regan, así pegado. Solamente en Instagram estoy como Soy Regan _. Ok. Ok. Bueno, pues Muy bien, entonces, pues ahí está la recomendación, que visiten el sitio de nuestra querida Regan, amiga ya de Miedoteca y de sus servidores, porque nos encanta charlar de esas historias que estremecen al mundo, y cuando alguien sabe escuchar y sabe comentar, pues es un deleite, de verdad, es un gozo que tenemos cuando escuchamos a alguien expresarse de una manera tan fluida al respecto de esto que a muchos les espantaría, ¿verdad? Muchísimas gracias, Regan. Te mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros amigos. No sé si quieras despedirte con alguna rúbrica, algo que tú desees. Claro que sí. Muchísimas gracias a Miedoteca por la invitación. Gracias Nacho, gracias Gina. Y como yo siempre suelo despedirme en la mayoría de mis lives paranormales, los estuvo acompañando Regan, su chaneque pelirrojo, amante de lo paranormal de confianza, y nos vemos en una próxima ocasión, chicos. que estés muy Muchas bien. gracias, mi Gracias. querida Regan. Gracias. Hasta luego. No se olviden ustedes de suscribirse con nosotros, de suscribirse también en las redes sociales de Regan y por supuesto regalarnos un like, activar la campanita y todo eso que ustedes ya conocen, porque eso alimenta bastante y motiva a continuar en esta elaboración de contenidos. Que tengan una estupenda noche, Gina. Gracias por haber estado aquí. También que descanses y si estás viendo este video en la noche, pero sobre todo que sigas de la mano y siguiendo la huella de Miedoteca y de Regan. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y como decimos aquí, cabot.